Eh, este tema de las adicciones, de la dependencia, la tolerancia y otros, es muy usado y mal usado el término, el concepto como tal, científicamente. Yo no soy ningún científico ni nada, pero procuro estar estudiando. Debo comenzar primero indicando que desde que se sabe que los seres humanos tenemos nuestro lóbulo frontal y ya somos Homo sapiens sapiens, se ha encontrado por descubrimientos en fósiles, en cuevas, etcétera, que ya tuvimos adicciones a algo, ¿no? Por estudios antropológicos, etcétera, se puede estudiar en eso, existen varios libros, etcétera, en que el ser humano utilizaba sustancias, por ejemplo, que extraía de las plantas, le causaban placer o le tranquilizaban en momentos de guerras, de asedios, de tribus, de animales salvajes, etc. Y también el ser humano comenzó a preparar, se han encontrado preparados de hace más de 100.000 años, ¿no? Que son lo que la gente vulgarmente llama drogas, ¿no? Entonces, tenemos en lo que se refiere a la humanidad, larga trayectoria prácticamente desde el inicio, en que nosotros sabemos que hemos sido adictos o dependientes, tal vez quizá, ya vamos a aclarar el término, de sustancias que son químicas, ¿o no? Obviamente. Estas sustancias químicas lo que hacen es ingresar a nuestro organismo, que hablamos ya en la actualidad, en general y desde hace miles de años, y trabajar con sustancias que nosotros ya tenemos, han bajado, han disminuido, se han incrementado, y entonces tratan de regular y modular su funcionamiento, ¿no? Esto lo hace obviamente con la ayuda de glándulas cerebrales específicas como el hipotálamo, la hipófisis, el locus ceruleus, el núcleo accumbens, el cerebelo, y neurolépticos como la dopamina, las endorfinas, la feniletilamina, etc. Tratamos de subir, bajar la serotonina también, etcétera, ¿no? Esto es muy importante, porque muchas personas piensan que pues nosotros al tomar algún antidepresivo, ya hablando, aunque me adelanto un poquito, un ansiolítico, un neuroléptico, etcétera, estamos modificando artificialmente, químicamente, nuestros componentes de actividades neuronales de nuestras glándulas, etcétera, y no es así, porque estas sustancias lo que hacen es regular. Si estaba muy alta una sustancia, la baja; si estaba baja, la sube, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que también saber el genotipo, o sea, cómo genéticamente estamos prácticamente diseñados. Esto no se puede totalmente hasta la actualidad conocer, y el fenotipo, nuestro estado físico, para saber qué es lo que consumimos y qué no. Sabemos obviamente que hay sustancias que a una persona le puede sentar bien, le puede gustar, le puede tranquilizar, a otra persona no. Eso, bueno, puede llamarse en un momento, segundo, adicción, ¿no? Lo más importante es que este tipo de sustancias que puedan producir adicción no se abusen ni se consuman sin un control médico, psiquiátrico en este caso,
hasta los 20, 22 años en que nuestro cerebro está madurando, si cabe el término, decir así entre comillas. Hasta los 20, 22 años hay que tener mucha prolijidad en lo que nosotros utilizamos, ¿no? Si no, podemos causar daño en lugar de arreglar. Pero para eso justamente existimos muchos especialistas que podemos prescribir algún medicamento. Es importante indicar que la sustancia de largo más adictiva en el mundo es el alcohol. El etanol es una sustancia que muy difícilmente se puede desprender y trabajar y quitarla, ¿no? Los países en los cuales ha ido bien el control de las adicciones, especialmente al alcohol, como Noruega, Suecia, Japón en parte, lo que hacen es vender alcohol de una manera muy restringida, un solo día a la semana, en 2 horas en ese día, y a personas que tienen registradas, ¿no? Obviamente en nuestros países eso llegará en 2000 años quizás, ya como dijo tristemente fallecido anteayer Stephen Hawking, ya nuestro planeta no existirá. Nosotros cuando hemos consumido una sustancia o hemos hecho algo que nos produzca adicción, gusto, placer, tranquilización, etc., se queda guardado en nuestra memoria, que nosotros sabemos que hay varios tipos de memorias, ¿no? No es que solamente es la memoria. Entonces existe una memoria que se ha denominado memoria emotiva, porque aumenta las emociones y los gustos y los placeres, ¿no? Y entonces, justamente por esto es que viene ¿qué es adicción? Adicción es cuando yo consumo algo y al dejar de consumirlo me produce el síndrome de abstinencia, que es con efectos psicológicos y físicos, o psicológicos y físicos de variada manera, ¿no? Lo cual ahí estamos cayendo en adicción, ¿no? Entonces quiere decir que está mal prescrito, mal elaborado, lo que sea, o lo que se está haciendo. En medicina, básicamente, y en lo que respecta a la psiquiatría, debemos decir que nuestra función como psiquiatras especializados, luego de ser médicos, es la de, por eso nuestras consultas duran 45 minutos, 1 hora, no duran menos, ¿no? Quienes me conocen saben que así es, porque debemos realizar un examen clínico exhaustivo, muy minucioso, en sangre lo que más podamos, y la entrevista con el paciente. Y si a veces hay alguien que nos puede informar, mejor. Porque cuando ya vamos a prescribir algo, tenemos que prescribirlo de una manera, digamos de término, científica, que esté diseñada para el paciente, para que regule, para que module estas sustancias que yo les decía al inicio, y así sus comportamientos y sus conductas. Yo no puedo prescribir a un paciente que me dice que se siente con depresión un antidepresivo en 10 minutos, o alguien que me dice que no puede dormir, darle algo, un hipnótico, en 10 o 15 minutos que le chequeo. O sea, eso es absurdo, eso es prefiero no decir la palabra, ¿no? Uno tiene que evaluar, chequear, medir el fondo de ojo, los reflejos, evaluar clínicamente al paciente, su organismo, tener confianza, generar empatía,
para que el paciente me cuente lo que más pueda y siempre comenzar de a poco para no generar algo muy importante, que es la tolerancia. La tolerancia, que la que más se presenta, para que ustedes me puedan entender un poco mejor, es la del alcohol, por ejemplo, que en un inicio pues me tomo 1, 2 botellas de whisky, ron, lo que sea, bueno, y vodka, y soporto muy bien mi organismo y todo, pero posteriormente se viene la tolerancia inversa, ¿no? En la cual ya una copita, un vasito, es suficiente para que a mí me haga daño, y mi organismo también. En el caso de los medicamentos, es para que tomemos por años. Ciertos medicamentos que no se deben tomar por años. Hay medicamentos que en la psicopatología pueden curar y hay otros que se pueden tratar. Es decir, mientras el paciente está tomando la medicación está bien, pero no puede dejar. Todavía la ciencia no ha logrado curar. Pero hay patologías, la ansiedad, la depresión, el insomnio, varias, ¿no?, que se pueden curar, pero sabiendo qué le damos. Inclusive, ahí viene lo que yo les decía del fenotipo y del genotipo, depende de cada paciente. Siempre en la siguiente cita le preguntamos, después de que le hemos prescrito, hemos hecho todos los exámenes de evaluación, etc., le preguntamos cómo se siente, qué pasó, y vamos siempre monitorizando. Además de esto, es importante hacer psicoterapia, la que yo recomiendo, con la cual yo estoy casado, como se dice, es la psicoterapia cognitiva conductual. No conozco otra mejor. Y para eso nos ayudamos con psicólogos, psicólogas con especialidad en este tipo de psicoterapia. No cualquier persona puede, como yo no puedo prescribir cualquier cosa, tampoco puede hacer cualquier persona psicoterapia cognitiva conductual. Por eso generalmente cada psiquiatra trabaja con 1 o 2 psicólogos que nos colaboran. De esa manera el tratamiento surte un mejor efecto. Algo que es muy importante cuando nosotros prescribimos medicinas es no activar los sistemas de placer, ¿no? Porque si yo le doy una medicación que más bien al paciente le da placer, gusto, alegría, satisfacción, es peligroso, porque lo que voy a hacer es, ahí sí tal vez un adicto, porque él no quiere después dejar, porque cuando dejamos esa medicación él está curado en su estado normal, como una montaña rusa que es nuestra vida, con alegrías, con tristezas, con subidas y bajadas, ¿no? Él quiere estar siempre así. Eso nosotros tenemos que cuidar mucho cuando prescribimos medicamentos. Por eso siempre las citas, y yo a mis alumnos en la universidad les digo, siempre no se demoren menos de 45 a 1 hora cada vez, porque también se hace cansado para ambos. El tener que evaluar, conversar, siempre los exámenes, etcétera, para que el paciente no se le active este estado de gusto por lo que estoy consumiendo. Porque a nadie debe gustarle tomarse una pastilla, ¿no? Pero quien toma la pastilla y después se siente eufórico, gustoso, como que se hubiera tomado licor y todo, y quiere seguir así, no está bien. Hay que revisar enseguida, inmediatamente, el medicamento que le estamos dando. Por otro lado, en nuestro país existe, lamentablemente, una venta o disposición de fármacos, psicofármacos, totalmente equivocada, nefasta y con pésimas consecuencias. En nuestro país
Ecuador, en América del Sur, hoy, 15 de, estamos marzo, perdón, del año 2018, podemos decir que cualquier neuroléptico se puede comprar sin receta médica. Cualquier antidepresivo se puede adquirir sin receta médica. Cualquier hipnótico se puede adquirir sin receta médica. Muchos medicamentos que actúan también como ansiolíticos se pueden conseguir sin receta médica. No digo nombres porque después voy a estar en problemas legales. Entonces, obviamente, esto a nosotros nos hace que, con un recetario que nos da el ministerio, y que es todo un problema, una tramitología, y que solo es limitado para un grupito pequeñito de benzodiazepinas, tengamos que dar. Pero, si yo a un niño, a un menor de edad, le digo que se vaya a un supermercado y me compre un montón de suplementos vitamínicos que de pronto no necesito y me van a hacer daño, o peor aún, un raticida, un veneno para ratas, una fórmula química que sirva para destapar los caños, perdón, no sé en otros países cómo se diga, ¿no? Cuando están tapados, que son venenos poderosos, le van a vender sin receta médica. Entonces, en nuestro país lo que es control de medicamentos y todo es un fracaso total. Eso sí yo quiero dejar muy claro. Entonces también nosotros no podemos a veces trabajar adecuadamente porque el paciente me dice, doctor, verá, yo ya vengo tomando esto y esto otro y el otro y el otro y el otro. Claro, yo ya sé, no es necesario que el paciente me diga, esto compré en la farmacia, esto también, esto en el Supermaxi, perdón el nombre, pero no quería ser, en el supermercado, en la tienda, lo que sea. Entonces, claro, o sea, o me recetó, con todo respeto, porque mi título que más me enorgullece a mí es el de médico, doctor en cirugía y en medicina general, que mi médico de cabecera me recetó, pero no le hizo un examen minucioso, psiquiátrico. Por eso estudiamos 4, 5, 6 años de posgrado y estamos permanentemente nosotros actualizándonos. Entonces son medicamentos que vienen pacientes a veces ya tomando, yo he visto, 18 tabletas diarias de algo, 20, un frasco de algún medicamento, etcétera. Y entonces no podemos, ¿qué puedo hacer? O sea, tengo que hacer algo porque el paciente viene en busca de ayuda del médico, pero también, o alguien tiene fobia, miedo, lo que sea, la psicoterapia es buena, la meditación, la relajación, el encontrarse con Dios espiritualmente, etcétera. Pero también hay que regular los químicos y hay que saber qué químicos y qué medicamento es el que me va a ayudar en eso. Entonces, este es un punto que debe de tratarse con mucho detenimiento. Ahora, ¿qué es la dependencia? La dependencia es cuando un medicamento se adhiere a los neurotransmisores, a estas sustancias que yo les decía, las endorfinas, o etcétera, ciertos carritos que están en nuestro cerebro, en nuestro intestino, inclusive como la serotonina, la dopamina, en las glándulas suprarrenales como el cortisol, la adrenalina, etcétera, y trabaja en conjunto. Científicos, especialmente de Dinamarca, acaban de presentar un trabajo en el que dice claramente que un medicamento debe de adherirse y generar durante un tiempo dependencia para que yo pueda sentirme bien. Si yo uso estos lentes es porque dependo para poder leer.
cuando yo me opere, y que pienso hacerlo pronto, con una doctora de primer nivel que existe en nuestro medio y que me conoce desde chiquito, de mi miopía y astigmatismo, yo dependeré de estos lentes. Cuando ya me haga la cirugía, ya no tendré que usarlos, y los botaré, y los desecharé. Pero para que funcione bien un medicamento, no solo un psicofármaco, un antiparasitario, un antibiótico, un antiinflamatorio, lo que sea, necesita generar durante un tiempo dependencia, pues. Si no, y el cerebro también, en este caso, debe también generar dependencia a ese medicamento, hasta que ya me curo, o me estoy tratando bien. Y para quienes se están tratando con medicamentos y con psicofármacos, saben, mientras están tomando y no están todavía bien, si dejan de tomar el medicamento, presentan crisis leves, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se han curado o el tratamiento ha sido exitoso, a veces se olvidan de tomar un día, dejan de tomar, etcétera, y ya no pasa nada. Porque nuestro sistema nervioso ya, los miles de millones de neuronas, sinapsis, nervios, etcétera, ya están fuertes, de una manera que digamos blindados, y más bien vamos generando mayor fortaleza. Por lo tanto, ahí en ese momento nosotros ya vamos disminuyendo la medicación hasta darle el alta. Y yo personalmente sugiero que se siga haciendo psicoterapia. Ahora, para terminar, una cosa que es muy importante, ¿no? Nosotros estamos, de acuerdo a filósofos, que ya lo dijo Karl Popper hace tiempos, y que lo han vuelto a decir nuevos filósofos, estamos viviendo una etapa de la soledad. Al mismo tiempo, también una etapa de la búsqueda de la felicidad. Nuestra sociedad cada vez es más conflictiva, es más aislada, estamos más solos, estamos con mayores conflictos, y muchas veces buscamos el abusar de sustancias, como las que les digo que en nuestro país, en el Ecuador, se venden a la buena de Dios, o el alcohol, para mitigar mi soledad, mi rutina, mi depresión, entre comillas, y entonces comienza el aumento del consumo de una manera automedicada, o porque la vecina o la amiga o el amigo me dijo que tome, lo que no hay que hacer. Realmente nosotros estamos viviendo en una sociedad en la que todos los días, cuando prendemos un noticiero o leemos un periódico, solamente vemos cosas trágicas, femicidios, abusos, etcétera. Lo que queremos, y a veces hemos sido víctimas o somos víctimas de amenazas, etcétera. Y eso significa que nosotros busquemos alivio, no dirigido por alguien, sino por nuestra cuenta. Y eso es lo que nos lleva entonces a generar las adicciones. ¿La solución cuál es? Difícil, pero con un especialista en psiquiatría, medicina psiquiátrica, y un psicólogo clínico, especialista en psicoterapia, desde mi punto de vista personal, cognitiva, conductual, y si hay una creencia, una relación espiritual con Dios, nos vamos a curar, vamos a salir de este problema. Porque si no, cada vez nuestras sociedades se están agotando, se están desgastando, y nosotros vemos que
mientras se logran grandes avances en la medicina, en trasplantes, etc., en lo que es la psicología, la psiquis, las actitudes, los comportamientos humanos, más bien estamos decayendo. Quería hacer este video porque considero que es importante. Mucha gente se mete al internet, donde que en el internet lo único que existe es basura, porque si uno no está suscrito, pagando cuantiosos, bueno, pagando unos $1,000, $2,000, $3,000 anuales a una revista, a una institución, etcétera, encuentra cualquier cosa, y eso ya es como escrito en piedra. No es así. Ustedes no conocen, amigos, y con esto termino, las guerras que existen entre las multinacionales, internacionales, farmacéuticas, y todo lo que se pone. Y no podemos entonces nosotros, por lo que dice en el internet o el papelito que está adosado en la caja del medicamento, convencernos. Es responsabilidad mía y del médico, y es causal de mala práctica médica y de juicios civiles y penales el que yo prescriba una receta que genere a un paciente daños, por si acaso. Entonces, donde quién hay que acudir, no estoy diciendo vengan donde el doctor Fabián Guarderas, sino donde especialistas. Si yo tengo un problema traumatológico como el que tengo ahorita en mi mano, voy donde un especialista traumatólogo, ortopedista, que me está tratando, ayudando. No me voy a ir donde, con todo respeto, el curador, el sobador del mercado de la Ofelia, perdón. Entonces, tenemos que hacer las cosas adecuadamente y aspirando que algún día eso que llaman Ministerio de Salud Pública ponga reglas claras en lo que significa y se dedique, pues, porque cada vez existen más descompensaciones y consumo de sustancias y una sociedad dañada en lo que es la salud mental. Muchas gracias.